Algo acaba de cambiar en el sistema meteorológico global y ocurrió en las últimas 24 horas. Llevamos semanas siguiendo el Super El Niño que se desarrolla en el Pacífico, un evento que ya va camino de convertirse potencialmente en el más fuerte jamás registrado. Pero esta semana los meteorólogos han confirmado que una segunda anomalía oceánica, completamente separada, ha emergido a más de 11.000 kilómetros de distancia en el Océano Índico y está empezando a acoplarse junto al Niño en vez de pelearse con él. Cuando dos grandes motores oceánicos tropicales se sincronizan así al mismo tiempo, los científicos describen el resultado atmosférico como un motor oceánico doble, una fuerza combinada capaz de remodelar los patrones de la corriente en chorro en todo el hemisferio norte. Y esto tampoco es un cambio teórico y distante. Los datos de pronóstico muestran sus huellas apareciendo ya en el patrón de este mes, con efectos mucho mayores y más dramáticos formándose hacia el otoño, y finalmente una temporada de invierno entera que cada vez se parece menos a cualquier cosa que la mayor parte de Norteamérica y Europa haya vivido en años. Hoy vamos a desglosar exactamente qué cambió, cómo están trabajando juntos estos dos sistemas oceánicos y qué significa de verdad para tu tiempo atmosférico en los próximos 6 meses. Sin exageraciones, solo los modelos de pronóstico y la ciencia. Y antes de meternos, déjame una cosa en los comentarios, donde quiera que estés. ¿Cómo ha sido tu verano en realidad? ¿Más caluroso de lo normal? ¿Más tormentoso? ¿Más seco? Quiero saber qué estás viendo sobre el terreno, porque vamos a compararlo con lo que muestran los modelos para los meses que vienen. Empecemos por lo que está pasando en el patrón ahora mismo, en agosto, antes de llegar al cuadro grande. Si has seguido nuestra cobertura anterior del Super El Niño en desarrollo, sabes que la anomalía oceánica del Pacífico tropical se ha estado intensificando rápidamente. Esta semana, los picos de anomalía de temperatura de la superficie del mar en la región clave de monitoreo van entre 4 y 5 grados por encima de lo normal, y el motor de verdad que impulsa todo esto, una bolsa masiva de agua inusualmente cálida, asentada en los primeros 500 metros del océano, conocida como onda Kelvin, está midiendo ahora más de 8 grados por encima de lo normal en su núcleo. Los modelos de pronóstico, tanto del sistema del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos como del modelo europeo, proyectan ahora que este evento podría superar una anomalía de superficie de 3 grados en su pico, lo que lo situaría firmemente entre los eventos del Niño más fuertes jamás registrados, si se verifica en algún punto cercano a ese nivel. Ese calor oceánico ya ha empezado a remodelar la atmósfera que tiene encima, a través de un mecanismo llamado circulación de Walker, esencialmente un bucle gigante de aire ascendente y descendente que se extiende por el Pacífico tropical y el Océano Índico. A medida que el océano se calienta en el Pacífico central y oriental, el aire asciende con más fuerza sobre esa región y desciende sobre el Océano Índico en su lugar. Y ese cambio en donde sube y baja el aire no se queda contenido cerca del ecuador, se propaga hacia afuera, remodelando patrones de presión y el comportamiento de la corriente en chorro a miles de kilómetros de distancia, hasta llegar a las latitudes medias donde vive la mayoría de nosotros. Los meteorólogos ya están rastreando la señal directamente en el patrón de este mes. Una onda estacionaria atmosférica, una zona casi fija de aire ascendente y baja presión, bloqueada en su sitio sobre el Pacífico tropical por la fuerza de este evento del Niño. Durante la primera mitad de agosto, eso se traduce en una dorsal, formándose sobre el centro-oeste de Estados Unidos y Canadá, empujando temperaturas más cálidas hacia esa región, mientras una señal aparte apunta a un giro en la dirección contraria hacia mediados de mes, con una zona de baja presión más fuerte desarrollándose sobre el este de Estados Unidos que podría traer un enfriamiento real, aunque temporal, a esa región incluso en pleno verano. Para finales de agosto, los pronosticadores esperan que el patrón cambie de nuevo hacia lo que se está convirtiendo en la configuración característica de este El Niño, una dorsal sobre el centro-oeste de Estados Unidos y Canadá, emparejada con una vaguada y temperaturas anormales a por debajo de lo normal, asentándose en la mitad oriental del continente. Y aquí está el desarrollo que de verdad acaba de romper. Justo esta semana,
los meteorólogos confirmaron la emergencia de una segunda gran anomalía oceánica tropical, un dipolo del Océano Índico positivo, formándose a miles de kilómetros del Pacífico, pero que ahora empieza a enlazarse con la influencia del Niño sobre la atmósfera global. Si nunca has oído hablar del dipolo del Océano Índico, esta es la versión en lenguaje llano. Funciona con un principio básico muy parecido al del Niño, pero en un océano distinto. En condiciones normales, las temperaturas del agua en el Océano Índico están relativamente equilibradas entre su mitad oriental y su mitad occidental. Durante un evento de dipolo positivo, los vientos alisios cambian de una manera que enfría el Índico oriental, cerca de Indonesia, mientras calienta el Índico occidental, cerca de la costa de África. Ese desequilibrio de temperatura, el dipolo, crea su propia versión localizada de exactamente el mismo patrón de circulación de aire ascendente y descendente que el Niño produce en el Pacífico, solo que centrado sobre una cuenca oceánica completamente distinta. Por sí solo, un evento de dipolo positivo aislado produce normalmente solo una ondulación modesta en la corriente en chorro general, perceptible en los datos estacionales, pero no lo bastante dramático como para remodelar el tiempo a miles de kilómetros por su cuenta. Lo que hace significativo este momento es el momento mismo. Mike Vendaikabanen de Warza, el último análisis oceánico, confirma que esta fase de dipolo positivo se está desarrollando al mismo tiempo que, y está mecánicamente conectada con, el mismo patrón de debilitamiento de los alisios que está alimentando el Niño de este año. Las dos anomalías son, en un sentido real, dos síntomas del mismo cambio más amplio que está ocurriendo ahora mismo en la atmósfera tropical. Los modelos de pronóstico proyectan actualmente que esta fase de dipolo positivo persistirá durante el otoño y hasta principios del invierno, lo que significa que no va a ser un parpadeo breve, se está configurando como un evento sostenido, corriendo en paralelo con el pico de intensidad del Niño más adelante este año. La última vez que los pronosticadores vieron una fase de dipolo positivo comparablemente significativa emparejada con un evento del Niño fue en el invierno de 2023 y 2024. Y aquí está la parte de la historia que explica de verdad el marco de que todo está a punto de cambiar. Y vale la pena entender el mecanismo en vez de aceptarlo por fe. Cuando dos sistemas oceánicos tropicales separados desarrollan zonas fuertes de aire ascendente aproximadamente al mismo tiempo. En este caso, una sobre el Pacífico Central y Oriental por el Niño, y otra sobre el Índico Occidental por el dipolo positivo, con una zona compartida de aire descendente anclada sobre Indonesia conectándolas, los meteorólogos lo describen como un patrón de forzamiento oceánico combinado o doble. La investigación sobre esta combinación exacta ha encontrado que estos dos sistemas no suman simplemente sus efectos individuales de forma directa. Desde eso, el aire descendente anclado entre ellos sobre Indonesia actúa casi como un punto de pivote fijo, bloqueando la circulación atmosférica general en su sitio con más firmeza y durante más tiempo de lo que cualquiera de las dos anomalías podría lograr por su cuenta. La señal combinada de calor tropical y de lluvia lanza entonces lo que los científicos llaman un tren de ondas atmosférico, esencialmente una reacción en cadena de sistemas de alta y baja presión alternos que se propaga hacia afuera desde los trópicos, subiendo por las latitudes medias y alterando la forma de la corriente en chorro en todo el hemisferio norte a medida que viaja. Y hay un detalle genuinamente llamativo en la investigación reciente que merece compartirse, porque es un recordatorio útil de cómo hay que leer estos pronósticos. Cuando los científicos compararon el patrón de ondas que proyectaban sus modelos informáticos contra lo que ocurrió realmente en la atmósfera durante inviernos pasados con el Niño y dipolo positivo combinados, los datos del mundo real mostraron una respuesta notablemente más fuerte de la que los modelos habían predicho. En términos llanos, los sistemas de tormentas invernales reales parecen alimentarse de esta energía tropical combinada de forma más agresiva de lo que los modelos tienen en cuenta.
lo que sugiere que el patrón atmosférico se bloquea más rápido y con más firmeza una vez que llega el invierno de lo que un pronóstico basado solo en modelos podría hacerte esperar. A medida que avanzamos por el otoño, la señal de pronóstico de este forzamiento combinado entre el Pacífico y el Índico se vuelve progresivamente más clara en Norteamérica. Se espera que el núcleo de las anomalías de temperatura más cálidas se asiente sobre la mitad norte de Estados Unidos y por todo Canadá, siguiendo esa misma dorsal persistente de alta presión. Mientras tanto, se espera que una trayectoria de tormentas más activa y más húmeda se establezca en la mitad sur del país, impulsada por una corriente en chorro del Pacífico cada vez más amplificada, manteniendo las temperaturas allí más cerca de lo normal incluso, mientras los totales de lluvia suben muy por encima de la media. En particular en el sur, en Europa, la previsión de otoño muestra un carácter genuinamente distinto al del lado estadounidense. Se esperan temperaturas de superficie más cálidas de lo normal en buena parte del continente, especialmente en las regiones central y occidental, impulsadas por un flujo persistente del oeste y del suroeste que arrastra aire suave desde el sur. Se espera que la lluvia vaya por encima de lo normal en casi todo el continente, fuera del extremo norte, mientras esa misma influencia de baja presión atlántica trae oleadas repetidas de humedad desde el oeste. Y aquí es donde el pronóstico se vuelve genuinamente consecuente para decenas de millones de personas. Vale la pena recorrerlo región por región, siendo claros de entrada en que estamos hablando de una previsión estacional a varios meses de distancia, no de un pronóstico cerrado para ninguna tormenta ni fecha concreta. En Norteamérica, la configuración dominante que está tomando forma es lo que los meteorólogos llaman un patrón de flujo dividido, una dorsal de bloqueo fuerte y persistente de alta presión anclada sobre Canadá, emparejada con una zona profunda y muy activa de baja presión que se extiende desde el Pacífico Norte directamente por el centro, el sur y el este de Estados Unidos. En ese bloqueo de alta presión sobre Canadá actúa como una roca en medio de un arroyo, desviando el flujo de aire ártico frío y manteniéndolo en general embotellado al norte, en vez de permitirle hundirse tan profundo en Estados Unidos como podría hacerlo en un invierno medio. Para la franja norte del país, Canadá, las llanuras del norte, el medio oeste superior y el noroeste del Pacífico, eso se traduce en un invierno más suave de lo normal en conjunto, con probabilidades reducidas de las irrupciones de frío profundas y sostenidas que esas regiones ven a veces, y con un potencial de nevadas, correspondientemente menor en los grandes lagos del norte y en el noroeste del Pacífico. Para la mitad sur del país, la previsión se invierte por completo, con esa trayectoria de tormentas activa y cargada de humedad corriendo de forma persistente por el centro, el sur y el este de Estados Unidos. Los pronosticadores esperan temperaturas por debajo de lo normal en Texas, la costa del Golfo y el sureste durante tramos significativos de la temporada, impulsadas por intrusiones repetidas de aire más frío viajando a lo largo de la corriente en chorro sur activa, combinadas con nubosidad y lluvia persistentes. Esa misma trayectoria de tormentas del sur, rica en humedad, cuando consigue engancharse con aire frío, crea un potencial real de tormentas invernales y de episodios de hielo, llegando más al sur y más al este de lo habitual, con un potencial de nieve elevado apareciendo ahora mismo en el suroeste, en las llanuras centrales, en partes del medio oeste y extendiéndose hasta el Atlántico medio y el interior del noreste. Esta es una configuración genuinamente distinta de la de un invierno típico, donde los mayores totales de nieve se concentran normalmente mucho más al norte. Para el corazón del invierno, enero y febrero, los modelos de pronóstico muestran este patrón no debilitándose, sino intensificándose, con una vaguada de presión aún más profunda, desarrollándose sobre el país y una división más marcada en las temperaturas. Condiciones suaves que continúan bloqueadas en Canadá y en el norte de Estados Unidos, frente a una zona en expansión de temperaturas por debajo de lo normal, extendiéndose por toda la mitad sur del país, a medida que las intrusiones de aire frío que viajan en esa trayectoria de tormentas activa se vuelven más frecuentes
incluso sin una verdadera irrupción ártica sostenida, llegando tan al sur por su cuenta. El cuadro invernal de Europa, moldeado por ese mismo forzamiento tropical combinado llegando aguas abajo, apunta hacia un flujo del oeste amplificado desde el Atlántico, con una zona de baja presión aparcada sobre el noroeste y una dorsal de presión más alta extendiéndose desde el sur. Esa configuración favorece un invierno en general más suave y más húmedo para buena parte del continente, impulsado por ese flujo atlántico suave y persistente, aunque deja margen para que el Reino Unido e Irlanda en concreto vean intrusiones periódicas más frías del norte, cada vez que los sistemas de baja presión viajen más al norte de lo habitual. Una nevada significativa y generalizada en la mayor parte del continente parece menos probable bajo esta configuración, con las mejores probabilidades concentradas en el extremo norte, en el noreste y en las cotas más altas de Europa Central, donde sistemas de tormenta individuales que bajen más al sur de lo que favorece el patrón general podrían aún así entregar episodios de nieve reales, incluso en una temporada por lo demás suave. Y vale la pena ser directo sobre los límites de un pronóstico que llega tan lejos, porque eso es exactamente la clase de matiz que separa una previsión estacional útil de la exageración vacía. Todo lo descrito aquí para el otoño y el invierno viene de modelos de pronóstico estacional, herramientas genuinamente hábiles para capturar tendencias de gran escala a lo largo de un mes, especialmente cuando hay detrás un impulsor fuerte y bien entendido como un super el niño emparejado con un dipolo positivo. Pero no son, y nunca se diseñaron para ser, un pronóstico para ninguna tormenta concreta en ninguna fecha concreta. La forma general, norte suave, sur tormentoso y más frío, es una señal real y bien respaldada en este punto. Pero exactamente en qué semana golpea una tormenta de hielo el Atlántico Medio, o cuántos episodios de nieve ve una ciudad en total, sigue siendo genuinamente incognoscible con tanta antelación. Los meteorólogos que siguen este patrón han sido explícitos también en que están vigilando la actualización de los datos aproximadamente cada semana a medida que el verano se convierte en otoño, porque un pronóstico construido sobre una anomalía oceánica que todavía se está desarrollando, y recuerda que el dipolo positivo acaba de cruzar a fase activa esta semana, puede seguir evolucionando y de hecho lo hace a medida que llegan más datos. La dirección general de este patrón ha sido notablemente constante en varias agencias de pronóstico independientes durante semanas, que es exactamente por lo que la confianza en el cuadro grande es genuinamente más alta de lo habitual para una previsión que llega tan lejos en el futuro. Pero una confianza genuinamente más alta no es lo mismo que certeza, y merece la pena sostener las dos ideas a la vez. Nada de esto requiere ninguna acción dramática hoy, pero un pronóstico con tanta antelación y tanto acuerdo entre modelos es genuinamente útil para planificar con tiempo, en vez de reaccionar después. Si vives en la franja norte de Estados Unidos o en Canadá, un invierno en general más suave y con menos nieve es una buena noticia para los costes de calefacción y para los viajes de invierno. Aunque sigue valiendo la pena tener la preparación invernal estándar a mano, porque incluso una temporada de tendencia suave incluye variabilidad real de una semana a otra. Si estás en cualquier punto del sur, la costa del Golfo, Texas o el sureste, esta previsión merece tomarse en serio bastante antes de que llegue el invierno. Un patrón más húmedo, más activo y ocasionalmente más frío del que esas regiones ven normalmente merece tenerse en cuenta en todo, desde la planificación de viajes de fin de año hasta comprobar que tu casa está realmente equipada para una helada fuerte ocasional. Tuberías aisladas, un sistema de calefacción que funcione y un plan básico para el episodio raro de hielo, porque la infraestructura de buena parte del sur no está construida pensando en tormentas invernales frecuentes, como sí lo está la del norte. Si estás en las llanuras centrales, en el medio oeste o en el Atlántico Medio, esto parece un invierno para vigilar de cerca en cuanto a potencial de nieve y hielo, dado cómo se proyecta que se configure la trayectoria de las tormentas. Y si estás en Europa, en particular en el Reino Unido o en Irlanda, mantén un ojo en los golpes de frío periódicos que este patrón todavía permite, incluso dentro de lo que se configura como una temporada en general más suave y más húmeda.
esta es genuinamente una de las historias meteorológicas estacionales más significativas que se están desarrollando en cualquier parte del mundo ahora mismo. Dos grandes sistemas oceánicos sincronizándose al mismo tiempo, alimentando un patrón de corriente en chorro que ya aparece en el pronóstico de este mes y que se proyecta que se refuerce durante todo el otoño hasta un invierno que parece significativamente distinto de un año típico en enormes partes de Norteamérica y de Europa. Seguiremos cada actualización de este pronóstico a medida que lleguen datos nuevos, especialmente mientras ese dipolo del Océano Índico positivo siga desarrollándose en las próximas semanas. Y déjame ese comentario con lo que acabamos de recorrer. ¿Coincide esto con lo que ya esperabas para tu invierno? ¿O cambia cómo estabas pensando en los meses que vienen?